Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Gamaliel. Acompáñenme en este pequeño viaje. Fue una obra de ingeniería bélica única. Una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el único del desplome del modelo soviético. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en cuatro zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital, decidieron dividirla. Cada una de las cuatro grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro, un muro ideológico que separaba estos dos modelos antagónicos. Empezaba así lo que conocemos como la Guerra Fría, y con ella la narrativa de un mundo bipolar que estaba enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este, quedaba la República Democrática Alemania, un estado satélite de la URSS, como lo eran Polonia, Hungría o Checoslovaquia, entre otros. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas. No solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de personas huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que, en pocas horas, y para sorpresa de muchos, se levantó el muro de Berlín. En los años siguientes, se transformó en una barrera casi infranqueable, hechas de cosas de más de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenían rejas electrificadas, búnkers aéreos con perros policías y lo que le llamaban una franja de la muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía a 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante estos años, muchos intentaron cruzarlo sin éxito. Unas 262 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas, aunque escaparse al otro lado no era del todo bueno. Mientras existió el muro, más de 5,000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles, escondidos en autos o usando ingeniosos métodos como cruzar en tirolesa. Pero a finales de los 80 la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. Los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica, agravada por la costosa carrera armamentista con Estados Unidos y por la guerra en Afganistán. Eso le obligó a cortar la ayuda económica
que había estado dando durante décadas a todos los países del bloque comunista, incluyendo Alemania Oriental. Todos esos problemas generaron un gran descontento social, al que el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, trató de dar respuesta emprendiendo una mayor apertura política y social, lo que se conoció como Glasnost. Gracias a ella, los ciudadanos y medios de comunicación de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y a usarla para criticar a sus gobiernos. Convocaron inéditas huelgas y protestas del bloque del Este. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir penurias y anhelaban un estilo de vida parecido al occidental. En Polonia, el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. En ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Austria, lo que permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses. Y es durante esa ola de cambio cuando se produce la caída del muro de Berlín. En Alemania Oriental, el presidente Erich Honecker se enfrentó a propuestas masivas, pero se resistió a abordar las propuestas alemanas. Finalmente, Honecker renunció el 9 de noviembre. El nuevo gobierno de Alemania del Este se vio forzado a introducir cambios como por ejemplo permitir viajar fuera del bloque socialista. Se preveía que la medida se aplicaría al día siguiente y con restricciones. Pero cuando un periodista preguntó a un alto funcionario de la RDA que ¿cuándo podrían empezar a viajar al otro lado?, todo se precipitó. Ante este anuncio, miles de personas se juntaron en el plazo fronterizo en Berlín Este y rompieron el cerco hacia la parte occidental de la ciudad. En estos momentos, ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio estaban informados. Pero los guardias fronterizos no se atrevieron a disparar. La noche del 9 y el 10 de noviembre, los berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera abierta, y algunos pisaron el oeste por primera vez en su vida. Del otro lado, cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban el momento histórico. Familias y amigos que habían vivido separados pudieron encontrarse después de 3 décadas. Todas esas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. En los meses siguientes, la RDA colapsó y con ella el único sistema que muchos alemanes del este habían conocido. A la vez, los demás gobiernos del bloque comunista fueron cayendo, uno tras otro, y en 1991 la Unión Soviética se desplomó. Al año siguiente, poniendo en fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y se convirtió en motor económico de Europa. Aunque las diferencias económicas y sociales entre el este y el oeste de Alemania aún son perceptibles, por ejemplo, un trabajador de Alemania del oeste gana en promedio casi un 20% más que uno del este. En el oeste hay más oportunidades para profesionales cualificados y es donde se concentran la gran mayoría de empresas alemanas. Hoy, cientos de trozos de este simbólico muro están repartidos por el planeta, como un recordatorio de que esa línea de hormigón dividió mucho más que una ciudad.